Todas estas empresas que hemos visto antes han conseguido algo insólito que no han conseguido, vamos, no lo ha conseguido ni la electricidad, ni la radio, ni la televisión, ni Internet. Y es que, según estas mediciones, estos gráficos, ChatGPT consiguió más de 1 millón de usuarios en 5 días. Esto es una barbaridad. Y 100 millones de usuarios en menos de 2 meses. Bueno, aquí como podemos ver, Netflix, Google Translate, Instagram, TikTok, estas otras tecnologías, fijaros en el eje X lo que tenemos, el número de días y el número de usuarios en el eje Y. ChatGPT ha sido un hito histórico en la historia de la humanidad. Es la única cosa que ha conseguido tanta adopción tan masiva y tan rápida. Ahora bien, el pánico moral en torno a esto de ChatGPT, el pánico moral digo porque también hay gente, y eso lo he estado viendo en comentarios, en la charla de hoy, también en la de los otros días, que muchos estáis preguntando sobre la ética y bueno, la confusión a la hora de cómo utilizarlo, si lo estamos utilizando bien o no. Yo diría si es correcto definir esto como inteligencia, porque no, yo creo que no es inteligencia, ¿vale? De hecho, bueno, la mayoría de las personas que de un modo u otro interactuamos con ello, lo estudiamos, estamos todos de acuerdo y alineados. Esto no es inteligencia. El profesor Sussman del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT lo argumentaba muy bien, ¿no? Decía que el concepto de inteligencia es algo que, bueno, aún todavía no sabemos muy bien lo que es. Y yo, bueno, mi compañero Carlos Ortega antes ha citado al doctor Rafael Yuste, muy buena referencia, me ha gustado mucho, recomiendo leer sobre sus estudios y su opinión del doctor Rafael Yuste, porque es otra mente pensante también que está alineada con esta idea de que no sabemos muy bien lo que es la inteligencia y, por supuesto, aquello que llamamos la inteligencia artificial no lo es, ¿vale? Normalmente, inteligencia significa tener un conocimiento y comprensión al menos sobre ciertos temas. Una verdadera inteligencia artificial, yo diría que tiene que tener cierto conocimiento y comprensión sobre varios temas, no solamente sobre algo muy específico. Lo hablaba esta semana yo con Richard Stallman del proyecto GNU y de la Free Software Foundation, un gran debate y muy polémico, y me decía que la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial fuerte, que hemos hablado antes de ella, sería una inteligencia artificial capaz de saber y comprender todo tipo de cosas. Pero eso, estar tranquilos porque eso no existe. Como decía mi compañero Carlos antes, eso es Skynet, ¿no? Es un poquito ciencia ficción. No sé si llegará a existir algún día. No lo sé, yo no puedo averiguar el futuro, pero creo que estamos un poco lejos, a pesar de que en algunos medios, algunos CEOs de empresas digan que, bueno, que lo estiman para el año 2030 o algo así. Yo, vamos, no lo sé, me parece un poco atrevido, ¿no?, al decir algo así. Sin embargo, sí que contamos no con inteligencia artificial general, pero sí con sistemas de inteligencia artificial limitada, que es lo que tenemos, lo que estamos usando.